Bueno, seguimos aquí en La Brújula y como ya lo habíamos anticipado, estamos en contacto con Walter Graciano. Walter, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien y nuevamente un gusto poder contactarme contigo, porque ya te lo he dicho y te considero desde mi punto de vista uno de los mejores analistas que tiene la economía argentina. Yo te voy a ir de un poquito de lo general. Eso es muy amable. Pero es la verdad. Voy a ir un poquito de lo general a lo particular, si te parece. Sí. Mi primera pregunta tiene que ver sobre el rol del Estado. Es decir, nosotros hemos observado a lo largo casi de décadas vituperar, decir de todo respecto del Estado, Claro. y hasta decir que debería desaparecer el Estado. Sí. ¿Qué Limitar sus funciones a la mínima expresión. Sí. Si lo hubiéramos hecho, ¿ahora qué haríamos? Porque es obvio que acá el Estado va a tener que encargarse, quizá con emisión monetaria, de muchas cuestiones que si hubiéramos reducido el Estado a su mínima expresión sería imposible hacerlo. Así es. ¿Y qué te parece? ¿A qué obedecía algo tan absurdo pero que se sostuvo durante tanto tiempo, aunque ahora están en silencio o simulando que respaldan las acciones del gobierno? ¿A qué obedecería esa doctrina que tantos medios de comunicación tuvo a disposición? Es una buena pregunta, porque habría que rastrear cómo viven los comunicadores que en los últimos 10 años, porque uno ya sabe, hubo una camada de comunicadores que fue muy conocida en los 90, Sí. Que uno ya sabía cuáles eran, de dónde venían sus ingresos. Sus ingresos provenían generalmente de consultoría con el Fondo Monetario, consultoría con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con algunas empresas muy emparentadas con el liberalismo en Argentina. Uh-huh. No quiero dar nombres, pero cuando uno recuerda economistas de la década del 90, muchos de ellos venían por ahí. Incluso Cavallo financió con dinero público a una consultora que hoy todavía existe, de las más grandes, con consultorías en las que le pagaba muchísimo más de lo que valía a precio de mercado. Era un subsidio encubierto para que los economistas, los dos de esa consultora, fueran leves con la convertibilidad cuando ésta se estaba cayendo. Pero en los últimos 10 años surgió una camada de economistas que está, los libertarios concretamente, Sí. que ha invadido los medios de comunicación, por lo menos los audiovisuales, también los escritos, porque muchos de ellos escriben artículos en varios diarios. A mí me gustaría saber de dónde viene el dinero con lo que lo hacen, porque acá ya no hay consultoría del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del BID, y tampoco está el ministro, no estaba la gente de Macri financiándolo, porque de hecho hablaban pestes de la política económica de Macri, y tampoco está el actual gobierno, mucho menos dándole plata. Entonces, ¿cómo es que salen a hablar tan libremente de reducir a cero el papel del Estado y decir que la moneda argentina poco menos que es un excremento, que es la palabra que usan algunos de ellos? Sí. ¿De dónde sale la plata con la que esta gente vive? Porque no tienen muchas empresas a las cuales ser consultores, son como 10, 15 tipos. Claro. No son dos. Se coordinan sus apariciones en diferentes programas, aparecen prácticamente cuando quieren. Uh-huh. Y es muy llamativo esto. De algún lado viene el financiamiento, pero no pude todavía tener yo tengo una sospecha, pero es solo una sospecha, por eso no lo voy a decir. Está bien, pero también dejas la inquietud y bueno,
Creo que también en alguno de nuestros oyentes va a quedar la inquietud de dónde sale el dinero por el cual esta gente permanentemente dice esas cosas que Pero llegado... son 10 tipos que son amigos entre sí. Los 10 estaban encolumnados atrás de la campaña por José Luis Esper, que es un gran tipo, yo lo conozco, me parece muy respetable, pero los que lo apoyaban, ¿de dónde, cómo es que viven? Y bueno, nos quedará la incógnita. Exacto. Hoy sabemos que el Estado tiene que cumplir un rol y sin el cual hoy realmente estaríamos, como dicen los chicos, en el horno. Claro, mirá Estados Unidos, acaban de ponerse de acuerdo, o por lo menos están haciendo los últimos toques a un paquete fiscal que algunos dicen que es $1 trillón y otros 2, depende que se tome o no dentro del paquete. Eso sería una cifra sin precedentes. Está bien que es para varios años, no es una cuestión que sea $2 trillones hoy, no. El FED acaba de anunciar ayer medidas que no anunció ni siquiera en la crisis del 2008 de Lehman Brothers, ni siquiera en aquella época el FED fue tan expansivo como lo es ahora, anunciando que las compras de bonos que va a realizar son ilimitadas. Le había puesto un techo de $700.000 millones hace 2 semanas y ahora resulta que va a emitir sin límite. Incluye dentro de los activos que va a comprar con emisión bonos corporativos que antes no figuraban, e incluso genera líneas de crédito para empresas medianas y pequeñas, cosa que jamás el FED antes se había metido a financiar esto. ¿Por qué? Porque teme que se caiga el crédito en el sector privado como un piano por el balcón, porque claro, es muy fácil de entender lo que puede pasar. Cuando uno ve que las cotizaciones se destruyeron en Estados Unidos y alcanzaron valores abismales, lo primero que teme un banquero es que los fondos que tenían esos papeles no puedan pagar. Y como todo el mundo sabe dentro del mercado quiénes son esos fondos, se les corta el crédito. Al cortarse el crédito fuerzan más ventas, pero en las ventas arrastran a las propias empresas cuyas acciones venden. Claro. Porque son empresas que empiezan a no tener ninguna vía de financiamiento en el momento en que sus acciones se desploman. Entonces así se genera todo un mecanismo con el cual de fondos especulativos se traslada al sector real, a las empresas reales, y las empresas lo trasladan a sus trabajadores, que los tienen que despedir preventivamente porque no tienen manera alguna de poder garantizarle un sueldo durante varios meses. Entonces, Estados Unidos es un país donde la especulación es parte funcional del sistema. Cuando todo anda bien, la especulación ayuda a que todo el mundo gane más. Ahora, cuando todo anda mal, la especulación derrumba todo en 2 minutos. El FED entonces lo que está intentando es inundar de dólares la plaza. De hecho, redujo los encajes hace 15 días a 0. Estados Unidos no tiene encajes en los depósitos bancarios, lo cual también es un riesgo, claro está. Sí. Y además inauguró líneas de crédito con otros bancos centrales, no figura el argentino porque no aplica, pero sí, por ejemplo, el brasilero, con líneas de crédito para que tengan dólares suficientes para vender en el mercado en el caso de que el dólar se aprecie mucho. Con lo cual, la corrida hacia lo seguro, que es la corrida básicamente hacia el dólar y hacia el yen, se disipa un poco por todas estas medidas simultáneas, pero no les alcanzan los días para tomar medidas que rápidamente les resultan insuficientes, porque fíjate que la mitad de lo que te dije ahora, el FED lo encaró hace 15 días y los mercados se siguieron derrumbando exactamente igual. Claro. Y yo temo que la medida de ayer, que es revolucionaria en el sentido de que están prometiendo emisión sin límite, también resulte escasa o resulte poco dentro de pocos días si el virus no empieza a dar algunas señales de empezar a desaparecer.
Qué panorama, ¿no? Claro, porque más allá de que prometan emitir casi descontroladamente, el tema es que en la práctica hay limitantes para poder hacerlo. Vos no todo el tiempo tenés bonos para comprar que apliquen para estar dentro de tu cartera de activos. No es que podés emitir como se hacía en Argentina descontroladamente. En Estados Unidos, para comprar un activo, el activo tiene que calificar, no es que podés comprar cualquier activo. Un activo de menos de triple B es un activo que no está en investment grade y por lo tanto pueden no comprarlo el Fed ni ninguno de los bancos que con líneas de crédito del Fed quiera operar con activos de riesgo. Claro. Y ahora, esto devino lógicamente de este cisne negro que fue este virus. ¿A qué atribuís vos que da la impresión de que más allá digamos, de especulaciones, de información, de ganadores y perdedores, da la impresión de que China termina controlando la situación y donde se descontrola es en Estados Unidos? Es totalmente raro. O sea, digamos, ojalá lo de China sea cierto, porque si lo de China es cierto, lo que significa es que esto tiene una seria chance de encontrar un final rápido. Esta crisis de salud se podría revertir relativamente rápido y relativamente con pocos muertos. Claro. Si lo de China es cierto. Ahora, ¿es cierto que China no tiene ni un solo contagio más? O sea, yo cuando dieron la noticia esa me llamó la atención poderosamente, porque digo, pero ¿cómo puede ser? Esto es tan contagioso que no solamente revirtieron el contagio, sino que lo redujeron a cero contagio. La verdad me llama la atención poderosamente porque cero contagio en un país como China podría implicar entonces cero contagio en Europa, ¿por qué no? Dentro de 3 semanas. Claro. Pero es tan fácil de controlar entonces el virus. A mí me llama la atención. Siempre pensé que este era un virus que no mata gente, y lo sigo pensando, mata muy poca gente. Generalmente la mediana de los muertos en Italia es de 83 años, o sea, más de la mitad de los muertos tiene más de 83. Claro. Y prácticamente el promedio de edad andaba en 70 y pico, con lo cual yo te diría, da la impresión que este virus mata gente que ya está muy enferma y que es muy mayor. Y como decía un médico el otro día en la tele, si no hubiéramos tenido toda la inversión en ciencia que hubo en el mundo en los últimos 20, 30 años, estaríamos diciendo qué fuerte viene la gripe este año. No nos daríamos cuenta que es otra cepa de virus. Claro. Yo soy convencido que el mundo probablemente esté sobreactuando esto. A mí me parece que Argentina, francamente, no debería tener esta cuarentena. Me parece que Argentina tendría que tener una cuarentena para mayores de 65 años. Suiza está haciendo esto y a la vez permite reuniones de hasta 5 personas al mismo tiempo. Es obvio, con eso no vas a exterminar la infección, pero es que temo que la economía empiece a matar más gente que el virus. Esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo repercute acá? Porque efectivamente acá, hoy, por ejemplo, vi negocios que hasta ayer estaban abiertos, que están cerrados. Claro. Se van apagando las fuentes de ingreso para millones de personas. Claro. Esto realmente no se puede prorrogar demasiado tiempo. Una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo más pensás que se puede prorrogar esta situación? Porque en algún momento nos vamos a morir por no tener con qué comprar alimentos. Claro, porque yo creo que entre lo que no tuvieron en cuenta al decretar esta cuarentena es que Argentina no es Italia y Argentina no es España. ¿En qué sentido? En España e Italia pueden aplicar cuarentenas prolongadas porque la gente mal que mal tiene ahorros. Porque incluso la gente la cantidad de pobres es muy inferior a la que hay en Argentina. Uno no suele ver gente tirada en la calle, como vemos
prácticamente en todos lados en Argentina, y además los sistemas de salud funcionan mejor. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a comer en Argentina a medida que no nos depositen los ingresos que tenemos, los profesionales libres, a través de los honorarios? ¿Qué empresa los va a depositar si está todo cerrado? Así. Esto es algo que no pasa en otros países. En Estados Unidos te financian con $1.000 por persona, con lo cual podés comer un buen rato. En Europa y en España, en Italia, en Francia, todo el mundo tiene ahorros, con lo cual pueden consumir con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, todo el mundo tiene, acá no. Entonces, yo creo que se les fue la mano completamente, y los médicos, yo siempre digo una frase, que la salud es un bien demasiado delicado como para dejarlo en manos de los médicos. Sí. Pero me parece que no solamente la salud, la economía también. O sea, de economía los médicos no entienden nada, y la economía puede matar. De hecho, ha matado a millones de personas en cada crisis. Así que yo no tiraría de la piolita y empezaría a abrir esta cuarentena, para mí muy mal hecha, lo antes posible, lo antes que se pueda, aún al precio de que haya gente que se infecte e incluso gente que se muera, porque la economía va a matar más gente. O sea, la muerte la tenemos garantizada todos, eso no hay forma de evitarlo, es un evento que nos va a ocurrir a todos lamentablemente. Sí, claro. Pero la cuestión es que la economía no empiece a ser un problema más grave que el virus, que yo creo que eso lo tenemos en breve, a medida que los sueldos no se depositen, los saldos bancarios que están conectados a tarjetas de débito no sigan cayendo, y a medida que los límites de compra en las tarjetas de crédito empiecen a operar, por más que posterguen la fecha de los vencimientos, consumir va a ser imposible. Claro. Es más, el que te está dando crédito para consumir, vamos a suponer, las tarjetas, los supermercados venden con tarjeta. Entonces vos podés ir y decir, bueno, pago en 3 cuotas, pago en 6 cuotas, pago en una cuota, pero pago dentro de un mes. El supermercado a su vez cobra a crédito. En el momento que el supermercado sospeche que le van a prorrogar la fecha de pago, inmediatamente empieza a cortar el crédito. Sí. Esto puede ser realmente muy complicado luego. Walter, aquí a mí me van llegando a través del WhatsApp de muchos oyentes, unos cuantos oyentes en este momento, con posturas que no son iguales. No voy a dar nombres porque, por ejemplo, tengo alguien que dice excelente, Graciano, y hay otra gente que dice que estás diciendo una barbaridad. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque no se puede tirar hoy en día contra la cuarentena, que sería la forma de que el contagio no se vuelva exponencial. Pero perdón, una pregunta. Yo te lo transmito, yo te transmito lo que me está llegando y me llega mucho más. Merkel dijo el otro día que el 70% de la población de Alemania se va a infectar. Sí. El otro día yo viralicé todo lo que pude un video del ministro de Defensa israelí donde decía que el 70% de la población mundial se va a infectar. Sí. Se va a infectar, no es cuestión de que lo quiera, no lo quiera, la cuarentena, no la cuarentena, se va a infectar igual. Yo hago una pregunta a los fanáticos de la cuarentena. Llega fin de marzo. Acá seguimos con relativamente pocas muertes, más o menos pocas infecciones. ¿Qué hace el gobierno? ¿La prorroga la cuarentena? El gobierno va a prorrogar la cuarentena. Vamos a suponer que se abre. Si en el mundo sigue habiendo este virus, vamos a tener que continuar con la cuarentena, quiera sí o no. Sí. Salvo que la idea sea, como postulo yo, empezar a liberar la cuarentena ya mismo y mantener en cuarentena a la gente mayor,
de 65 años, que es la que corre riesgo de morir. Los demás no corremos riesgo de morir. Puede que nos muramos igual, pero el riesgo matemático es muy bajo. También nos podemos morir de un accidente de auto. Salimos a la calle, miramos para otro lado, nos pisan auto y la muerte es una eventualidad que nos va a ocurrir. Entonces, acá está operando el miedo a algo que va a ocurrir, quiera ser o no. Lo que hay que tratar es que todo el mundo viva lo más posible, que el promedio viva lo que se pueda más. Ahora, yo francamente creo que esta cuarentena está muy mal puesta, creo que económicamente es desastrosa, y creo que si se prolonga más allá del fin de mes, los problemas empiezan a surgir por todos lados, pero por todos lados. Bueno, hecho, ¿cómo? Vos sabés que lo que estás lo que estás diciendo, lógicamente, que está llegando a unas cuantas personas y otras que no se pueden comunicar, pero es muy controvertido lo que está diciendo porque en general hay un consenso acerca de que la cuarentena está muy bien, toda la dirigencia política la ha respaldado. También se pensaba que la guerra de las Malvinas estaba bien, sí, y después la apoyó medio mundo, el golpe militar del 76, el primer mes todo el mundo cuando no se sabían los horrores que causó, mucha gente, muchísima gente pensaba que los militares venían a salvarnos, por favor, los argentinos somos así, salimos a aplaudir de los volcanes en las 9 de la noche, ¿a qué? ¿Qué aplaudimos? En Italia tienen que salir a aplaudir porque son tantos los muertos que es la forma de darse ánimo. Acá, ¿qué aplaudimos? ¿Que somos argentinos? ¿Que la bandera es celeste y blanca? ¿Qué? ¿El himno? ¿Qué? O sea, los argentinos somos muy así, de comprar todo lo que es extremo con gran facilidad y tomarlo como natural, pero esto es extremo. No, los demás países, incluso los que están en cuarentena, no tienen una cuarentena, si hay solamente 4 muertos y no se pueden dar por la calle. 4 muertos ¿en cuánto tiempo? En semanas y semanas. O sea, no hay muertos en Argentina por este mal. Y estamos todos sin poder salir. La misma gente que me critica ahora, quiero ver qué va a hacer cuando no le depositen la plata a fin de mes. Ahí probablemente el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano. Ahí probablemente muchos de los que critican estos argumentos digan, este tipo estaba un poco más en lo correcto de lo que creí. Walter, y yendo, digamos, porque sí, ahí me llegan toneladas de cosas, algunos, como somos los argentinos, algunos a favor y otros en contra, pero sigamos un poquito. ¿Cómo se reanima la economía en un contexto donde la parálisis apunta a ser total? ¿Cómo está el tema de la cuarentena y está el tema de la gente que se va quedando sin ingresos? ¿Vos pensás que alcanza con esto del monotributo y estos 10.000 pesos que van a poner en el bolsillo de mucha gente el mes que viene? No alcanza, creo que hay que imitar a escala argentina lo que hace Estados Unidos. Hay que emitir en la medida que haga falta y por todo hay que abrir los bancos inmediatamente, porque si no estamos en el corralito. Los bancos cerrados es el corralito, y no me vengan con que se pueden hacer transferencias y extraer dinero del cajero, porque eso también existía en el corralito. Así que si no se abren los bancos, estamos técnicamente en corralito. Esto significa que no podemos disponer de nuestro dinero, nos guste o no nos guste. Eso en medio de una cuarentena es terrible. Hay que abrir los bancos inmediatamente, poder sacar todo el dinero que haga falta, porque en medio de una emergencia necesitamos el dinero con nosotros, no en el banco. El Banco Central tiene que emitir todo lo que sea necesario y el Estado a su vez tiene que comprometerse a darle dinero a los más pobres en medida mucho mayor a lo que ayer se prometió. Hay que imitar lo que Estados Unidos hace y recordar que de la crisis del 30, los países que mejor y más rápido salieron son los que emitieron, gastaron y devaluaron. Esos son los países que salieron. Ahora, si la gente quiere tener una moneda de oro, en el sentido de que el peso se convierta en una moneda estrella, bueno, no devaluemos, no gastemos, no emitamos,
sacrifiquemos a la población y tenemos una moneda espléndida. Bueno, Walter, te voy a volver a molestar dentro de no mucho tiempo. Te agradezco muchísimo la participación de hoy, que realmente creo que nunca he tenido tanta, ¿cómo te podría decir? Tanto debate al interior de lo que es mi WhatsApp, ¿no? Con tanta gente que... Porque la gente acepta mansamente medidas como una cuarentena que da pie a un estado policíaco, porque da pie a que la policía te lleve preso porque está en la calle. La acepta mansamente, sin pensar, sin que surjan argumentos claramente. ¿Cómo es? ¿Un discurso del presidente ya no puede estar en la calle? O sea, estamos todos locos. Bueno, esto ha sido aceptado. 4 muertos y no puedo estar en la calle. 4 muertos en un mes casi y no puedo estar en la calle. Bueno, Vos sabés, Walter, primero te voy a decir 2 cositas, pero ya tengo que cerrar porque tengo a un próximo invitado esperando en el teléfono. Pero te voy a decir, acá hay 2 cosas. Una, por un lado, el miedo, que no es tonto, vos lo sabés, el miedo moviliza. Y por otra parte, el temor al crecimiento exponencial y a que colapse el sistema sanitario, generando una situación de catástrofe. Yo creo que esto es lo que ha movilizado al presidente. Bueno, sí, no, claro, no creas que las cosas se solucionan mágicamente. El sistema sanitario entra en crisis, no te quepa la menor duda. Ahora, ¿quiénes son los mayores impulsores de la cuarentena? El sistema sanitario, el privado, el que dice, no, yo no quiero camas ocupadas, que la gente esté en la casa. Bueno, Walter, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo, vamos a seguir en contacto y ya en poco tiempo, donde ya veremos cómo evoluciona todo este panorama, sacaremos nuevas conclusiones. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Mario. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Bueno, hemos hablado con Walter Graciano. Las polémicas que se han abierto es tremendo, porque me han llegado cantidades de WhatsApp de mucha gente que está escuchando, y la verdad que habría que hacer un cómputo, porque algunos están furiosamente en contra y otros están muy a favor, de manera que como nadie es dueño de la verdad, no podemos atribuirnos nosotros tampoco la verdad. Los invitados se explayan, dicen lo que quieren, y lógicamente que la controversia siempre es fuente de sabiduría y de nuevas verdades.